El transformador. ¿Cómo funciona un transformador? Primero empecemos diciendo que los transformadores solamente funcionan con corriente alterna y no con corriente continua, porque se requiere que el campo magnético generado por el conductor o un cable sea variable y este se produce con corriente alterna, ya que al cambiar de dirección el campo aumenta o disminuye. En cambio, con el campo magnético de la corriente continua, aunque sí hay campo, en este caso solamente fijo. De esta forma, los transformadores constan de tres piezas principales: núcleo, que es generalmente el material ferromagnético, y dos bobinas individuales de alambre de cobre, que están aisladas entre sí y no forman alguna conexión. Las bobinas se denominan devano primario y secundario. Cuando aplicamos corriente alterna, el devanador primario, la bobina, de la bobina, crea un campo magnético pulsante. El núcleo trabaja para dirigir la trayectoria del campo magnético entre las bobinas primarias y secundarias. Si no hubiera este núcleo, se desperdiciaría la mitad o más del campo magnético que el devanador primario, así que el núcleo es necesario para evitar el desperdicio de energía. Una vez que el campo magnético llega al devanado secundario, este fuerza a los electrones dentro de ella moverse, creando una corriente eléctrica alterna. Materiales. Dentro de los materiales tenemos el alambre de cobre, ferrita magnético, cinta, tijeras, tenazas, lija y un cúter. En el proceso, primero lo que tenemos que hacer es con cinta colocarle al ferrita magnético y luego ir enrollando con el alambre de cobre las vueltas ya calculadas ya sean necesarias. Hay que hacerlo muy prolijamente, teniendo en cuenta de que hay que hacerlo pegado al alambre y contando las vueltas. Mientras voy haciendo el devano primario, puedo contar que un transformador se utiliza para aumentar y reducir el voltaje. Cuando el devanado, si hay menos vueltas en el devanado secundario que en el primario, esto se denomina como transformador reductor, que es lo que nosotros estamos realizando en nuestro experimento. Como podemos ver, coloqué cinta ya en las 100 vueltas y corté el exceso en donde se une el ferrito magnético y estoy enrollando el cable nuevamente hasta obtener 80 vueltas más. Esto es el devano primario, la bobina primaria, que según los cálculos que voy a explicar más adelante, dan 180 vueltas. Por cierto, el ferrito magnético se consigue en televisores antiguos y el alambre lo he conseguido en ventiladores y bombas ya que no se utilizan más.
Y como pueden ver, este es la bobina primaria. Aquí se tienen que lijar las puntas porque aquí es donde vamos a tener la conexión con la fuente de corriente alterna. Entonces es muy importante lijar y que quede bien lijado. Ahí como se muestran. Ahora tenemos que unirlos, el ferrita magnético, a presión. Ya ahí lo logramos. Y ahora con cinta vamos a hacer el devanado secundario en el otro extremo de nuestro ferrito magnético. Es muy importante colocarle cinta. Luego agarramos el otro alambre, calculamos más o menos eh, para hacer las debidas vueltas y ahí vamos enrollando. Aprovechen esta oportunidad mientras voy mostrando cómo enrollamos la bobina secundaria, que se dice mucho que al usar un núcleo sólido no es el ideal, porque se pierde mucha energía en forma de calor debido a algo llamado corrientes parásitas o también llamado corriente de factor para ayudar. Y para ayudar a esto se utiliza un núcleo de hierro aislados entre sí para ayudar a dispersar el calor de manera más uniforme y evitar la pérdida de energía. Es por ello que se usa un núcleo de hierro así en forma de E, muy delgadas, para poder tener el calor más uniformemente y evitar la pérdida. Pero como no pude encontrar, quise probar el experimento con y ver qué tal me reacciona. Aunque ahí se muestra que ya he completado todas las vueltas, coloqué cinta, de una vez lijé las puntas, porque ahí se va a colocar el multímetro para saber cuánto voltaje está en la salida. Bueno, lo estoy lijando.
Ahí estoy probando la continuidad, a ver si está todo bien y no hay un cable roto o algo. Esa es la bobina primaria y si hay continuidad. Y luego probé la bobina secundaria, a ver si había continuidad. Y efectivamente sí hay. Luego lo probamos con una fuente de 12 voltios y nos arrojaba 5 voltios. En conclusión, para nuestro experimento logramos hacer un transformador reductor y para nosotros determinamos la disminución del voltaje que se produce y que podemos utilizar una fórmula de relación simple, esta que se está viendo en pantalla, que establece que la relación entre la tensión secundaria y la tensión primaria es igual al número de espiras secundarias y el número de espiras primarias. Si le colocamos la fórmula en nuestro ejemplo, se quedaría de la siguiente forma, dando así el resultado esperado. Al final, tuve que colocar 80 vueltas en el bobinado secundario por la fórmula ya prevista de la relación y se comprobó porque al utilizar menos me arrojaba mucha pérdida y el campo magnético al yo colocarle un material de hierro generaba campo magnético pero muy poco. Entonces tuve que colocarle, y experimentando y colocarle o más vueltas del primario y más vueltas del secundario y así iba. Porque como lo he visto, utilicé un material que se da con muchas pérdidas, entonces tuve que hacer varios experimentos. Muchas gracias por ver este video.